Listo, maestra Silvia, si gusta empezar la ponencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Claro que Sí, sí, a ver, ¿me escuchan? Porque ahorita se me fue un poquito el sonido. sí, Perfecto. sí se escucha. Yo perfecto. Eh, Muy bien. Fíjense que el vecino está con un taladro. No molesta ese ruido, No se percibe de este lado. ¿no? Bueno, entonces le seguimos. Si no, pues me avisan para que le pida que lo quite. Entonces vamos a compartir pantalla. A ver, aquí aparece compartir deshabilitado. Me parece que el anfitrión, la anfitriona tendría que darme las herramientas para poder compartir, por favor. A ver, déjeme ver cómo. Creo que como que me pongas como administradora es suficiente. Ok, a ver, permítame un poquito. Ujú. Listo. A ver, creo que haya. Muy bien, gracias. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, entonces la charla, esta es pues la primera de una serie de 6, me parece, es claves para entender las identidades de género, ¿no? Es como la introducción, donde vamos a ver qué es eso de identidad de género, qué son las condiciones trans, de dónde viene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como pues siempre es un poquito más complicado de manera virtual que estando presencial, donde ves a la gente y puedan levantar la mano y demás, por este recurso lo que yo suelo hacer es de repente interrumpir para, o sea, quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden poner en el chat y entonces cada tanto iré haciendo interrupciones para que me lean porque yo aquí no puedo consultar el chat, estoy atendiendo la presentación, pero ya alguien me las lee y entonces lo vamos comentando para hacer un poquito más ágil y más participativo este, participativa esta charla. Bueno, entonces, ¿qué son las identidades trans? ¿No? ¿Qué son las identidades de género? Lo que hoy conocemos con estas 3 Ts, que bueno, hace mucho nada más era transexuales o travestis, ¿no? Ahora ya de un tiempo para acá se habla también transgénero, transexual, travesti, personas no binarias, etcétera, etcétera, pero que en las siglas, en el acrónimo LGBTI, hay quienes le agregan la Q, el más, pero bueno, lo que nos interesa en este momento son estas 3 Ts. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas 3 Ts? Y entonces, bueno, para poder tener una idea más clara, es importante que desde la sexología vayamos viendo qué es la identidad sexual. Eh, Aquí no quisiera confundirles, ¿no? No es lo mismo identidad sexual que identidad de género. La identidad sexual es cómo me vivo sexualmente, ¿no? A partir de 3 ejes. O sea, la identidad sexual, pues es justamente todo esto de LGBTTI. Eh, a partir de 3 ejes, hay un sexólogo mexicano que se llama Guillermo Núñez Noriega, propone este esquema para poder incluir a todas las personas a partir de estos 3 ejes, sexo, género y deseo. Y sobre todo haciendo hincapié, porque esto es fundamental, no vamos a poder entender las identidades trans si no nos queda claro que sexo y género no son lo mismo, ¿no? Que es, creo yo, que uno de los grandes problemas que tenemos las personas trans cuando, pues, recibimos todo tipo de ataques por el cuerpo, por el sexo con el que nacemos, sin entender
que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es el sexo? El sexo es el conjunto de características físicas y biológicas que sitúan a un individuo en algún punto de un continuo que tiene en los extremos individuos reproductivamente complementarios y que se conocen como machos y hembras. Aquí yo quisiera detenerme en 3 o 4 aspectos que me parecen interesantes. El primero, por eso lo puse con letras resaltadas, en negritas, como se dice, características físicas y biológicas, es decir, tiene que ver con el cuerpo, con los genitales, con las hormonas, con una serie de elementos que ahorita vamos a revisar, que sitúan a la persona en algún punto de un continuo. Esto también es fundamental, es decir, que no son sexos opuestos. Cuando yo doy estas pláticas, yo le pido a la gente que, bueno, pues le invito a que aprendamos, ¿no? Podemos aprender muchas cosas, pero sobre todo a que desaprendamos lo que pues desde muy corta edad hemos ido aprendiendo, nos han ido diciendo, ¿no? Que hay, hablando por ejemplo de los sexos opuestos, como si fuera únicamente dos posibilidades, ¿no? Macho o hembra, y además ahorita voy al por qué utilizo estos términos, pero pues la realidad es que no es así. La realidad, y esto es lo que plantea Guillermo Núñez, es que es un continuo en cuyos extremos están machos y hembras, y que son reproductivamente complementarios, porque esa es otra también que luego se dice, sexos complementarios, complementarios reproductivamente, es decir, que se necesita por lo menos hasta 2026, más adelante quién sabe qué, cómo avance la ciencia, pero por lo menos en este momento se requieren los espermatozoides de un macho y el óvulo de una hembra para fecundar un nuevo ser humano, para la reproducción humana. Les digo que quién sabe, porque a lo mejor después, bueno, ya con clonación y una serie de técnicas de reproducción avanzada, quién sabe qué va a pasar. Pero bueno, en este momento, aún y cuando hay pues técnicas de reproducción asistida, pues se requiere el espermatozoide de un donante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a partir de esto es como nos podemos ubicar en uno de los extremos o en otro o en el medio o en algún punto intermedio, no necesariamente en medio completamente, pero más cerca o más lejos de uno de los extremos y que se conocen como machos y hembras. Y aquí es otro también de los grandes problemas. De hecho, ya hay muchos y muchos sexólogos que estamos haciendo incidencia para que en los documentos oficiales, si se va a hablar de sexo, se ponga macho, hembra o intersex, y si se va a hablar de hombre y mujer, pues se ponga género, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas. Creo que todavía en el acta de nacimiento dice sexo hombre o sexo mujer, cuando en realidad nos estamos refiriendo a género. Entonces, el sexo son características físicas y biológicas que nos ubican en un continuo. De ahí viene también, o más bien, en ese eje encontramos a las personas intersexuales. Ahorita no es el caso, pero bueno, es digamos que como referente, porque también lo dice, es que solamente hay dos sexos. Pues no es cierto, ¿no? Hay una gran cantidad de posibilidades de acuerdo donde me ubico, ¿no? Como personas intersexuales que estarían en medio de esto, en este continuo. Entonces, queda claro que son características físicas y biológicas, que es un continuo y que los términos correctos para referirnos al sexo serían machos, hembras y le agregaríamos personas intersexuales. Y como les decía, los componentes de este eje del sexo, pues son los cromosomas, ya sabemos que XY en machos, XX en hembras, órganos sexuales internos y externos, ¿no? Pene, testículos, próstata en machos, todo lo que conforma la vulva, clítoris, labios mayores, menores, vagina, útero como órgano interno en hembras, hormonas, mayor cantidad de estrógenos y progesterona en hembras, mayor cantidad de testosterona en machos, características sexuales secundarias, pues ya sabemos, ¿no? Las que se desarrollan en la pubertad, vello facial en machos, senos más desarrollados en hembras,
caderas más anchas, voz más gruesa en machos, etcétera, ¿no? Y el cerebro también lo pongo ahí porque se ha descubierto, esto es relativamente reciente, desde el siglo XX ya se empezó a descubrir que el cerebro de machos y hembras no es idéntico, no es igual. Y esto también en otra de las pláticas, no, en esta misma, al rato vamos a hablar un poquito del origen de las identidades trans y vamos a ver que el cerebro tiene ahí una importancia relevante, ¿no? Porque no es lo mismo el cerebro de un macho que el cerebro de una hembra. El cerebro de un macho en promedio es más grande, tiene mayor masa, y el cerebro de las hembras en general, en promedio, tiene más terminaciones nerviosas, más conexiones, ¿no? Entonces, sin que quiera decir que uno sea mejor que el otro, ya cada quien, cada persona lo va a ir desarrollando. Pero bueno, estos serían a grandes rasgos los elementos que distinguen a machos y hembras. Y el género, a diferencia del sexo, es el conjunto de características definidas culturalmente como masculinas o femeninas de manera convencional y diferentes de una cultura a otra y de una época a otra. Se da únicamente en los seres humanos y nos distingue como hombres y mujeres. Y aquí también quisiera hacer subrayar tres o cuatro cuestiones que me parecen relevantes. Primero, es una cuestión cultural, o sea, cada cultura va a ir definiendo qué espera de hombres y mujeres, qué características considera masculinas, qué características considera femeninas. No viene dado por la biología, esa es la gran diferencia. Y de manera convencional, ¿no? ¿Por qué las mujeres tradicionalmente usamos faldas y vestidos y los hombres pantalones? Pues es convencional, no responde a la biología, no tiene absolutamente nada que ver la biología con que ese tipo de cuestiones, ¿no? La ropa o el rosa para las mujeres y el azul para los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? El largo del cabello, no tiene nada que ver con la biología, simplemente que en nuestra cultura, pues eso se ha determinado. Por eso, y eso también lo subrayo, son diferentes estas características, van variando de una cultura a otra y de una época a otra. Un ejemplo que me gusta poner es el de la Francia de finales del siglo XVIII. Si han visto películas o grabados, imágenes de la Revolución Francesa, pues vamos a ver a los hombres, a los nobles ¿no? De la realeza, los reyes, los condes, los duques, pues si se han fijado, pues llevan peluca, maquillaje, tacones, medias, encaje en su ropa. Todas estas características que acabo de señalar, hoy en día, siglo XX, siglo XXI, son eminentemente femeninas. Hoy en día, pues quienes usamos tacones somos las mujeres, quienes usamos pelucas somos las mujeres, maquillaje, etcétera. Entonces, pero en aquel entonces era muy representativo de una cierta clase social, ¿no? De la nobleza. Entonces, por eso cambian de una época a otra, pero también de una cultura a otra. Aún hoy en día, en el siglo XXI, no es lo mismo ser una mujer en México, en Europa, en el resto de América, que por ejemplo en Medio Oriente. O sea, si yo me pongo una falda más o menos corta, unos tacones y me voy a Nueva York, a París, a Madrid, a cualquier parte del mundo occidental, no voy a tener ningún problema. Pero si me voy a Irán, Irak, a esos países de Medio Oriente, del Islam, pues ahí sí voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres necesitan usar otro tipo de ropa, ¿no? La burka o por lo menos el velo. De hecho, hace 1 o 2 años una mujer en Irán murió a causa de ataques de la policía porque no llevaba bien puesto el velo, fíjense, ni siquiera porque no trajera velo, lo llevaba pero mal puesto. Entonces, bueno, la detuvieron, la atacaron y terminó muerta por la violencia policíaca. ¿Por qué? Por no ajustarse a estas normas, que aquí en un país como México, pues no tendría absolutamente nada que ver. Entonces, ser mujer en siglo XXI no es lo mismo en un país determinado que en otro. Y se da únicamente en los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los únicos seres vivos en este planeta que generamos cultura.
Es decir, que vamos dándole una serie de elementos simbólicos a muchas de las cuestiones como el género, ¿no? La masculinidad, la feminidad, y a diferencia de los animales. Entonces, claro, entre los animales, hablando de mamíferos, por supuesto que hay machos y hembras, pero no, yo no puedo decir que tengo un perro muy masculino o una gatita muy femenina. No, porque no tienen esas características. No hay género en los animales. En todo caso, porque me podrían decir, ¿cómo no? Mi gatita trae unos moñitos muy coquetos, muy femeninos. ¿Quién le puso esos moñitos? Un ser humano. No es la gata, no es el gato el que se los puso. Entonces, nosotras, las personas humanas, somos quienes podemos masculinizar o feminizar a un animal, a una mascota, pero entre ellas, no tienen características de género. Entonces, solamente se da en los seres humanos. Y resumiendo, son cuestiones culturales de manera convencional y nos distingue también en un continuo, igual que en el sexo, es un continuo en cuyos extremos estamos mujeres y en el otro extremo están los hombres, pero en medio podemos estar, están cualquier cantidad de personas. De hecho, las identidades no binarias pues se ubican ahí en el medio, ¿no? A lo mejor un poquito más cargado a lo femenino, más cargado a lo masculino, pero en esa amplia gama, en ese continuo. Y así como en el sexo, pues los componentes son los órganos sexuales, las características sexuales secundarias, etcétera, etcétera. En el género, pues son cuestiones meramente culturales. Podríamos poner muchas, ¿no? A veces hasta, me acuerdo ya no, pero hace mucho sacaron un papel higiénico para mujeres, ¿no? ¿Por qué era para mujeres? Porque era color de rosa y tenía un aroma así medio floral, ¿no? Pero pues no, no nada que ver, ¿no? Pero bueno, en general podríamos hablar, ya lo decíamos hace rato, ¿no? De la ropa, los juguetes también, pero todo esto es totalmente convencional. O sea, ¿por qué una muñeca es para niñas y una pistolita es para niños? Bueno, pues porque en nuestra sociedad las mujeres son quienes tradicionalmente se tendrán que hacer cargo de los bebés, cosa que pues afortunadamente va cambiando porque también los hombres tienen su responsabilidad y las armas pues las usan tradicionalmente los hombres, aunque también pues cualquier mujer puede tener un arma, ¿no? Digo, una mujer adulta, etcétera, etcétera. O los cochecitos, que también era pues en mi época cuando yo era niña, pues los cochecitos para los niños, las muñecas para las niñas y para de contar, ¿no? Y los colores, decía lo absurdo y lo convencional de por qué el rosa para las niñas, el azul para los niños. Bueno, a alguien se le ocurrió, los manierismos, es decir, la manera de movernos, ¿no? Las maneras, no camina igual un hombre que una mujer, al menos convencionalmente. A ver, por ahí estoy escuchando un micrófono, ojalá pudieran cerrar sus micrófonos, por favor, para no distraernos. Gracias. Decíamos los manierismos, ¿no? Simplemente, si nos subimos a un transporte público, a un camión, una combi, es muy frecuente, y eso lo padecemos las mujeres en buena medida, que si nos toca un hombre a un lado, va a ir con las piernas abiertas, ¿no? Como si fuera dueño de todo, de ambos asientos, ¿no? Y no le importa invadir. ¿Por qué? Porque así lo educaron desde pequeño. En cambio, a las niñas, que se nos dice, cierra las piernas, siéntate bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también establece diferencias entre hombres y mujeres. Y cosas tan absurdas, pero que siguen siendo también muy frecuentes las profesiones, ¿no? O sea, si te dedicas a la nutrición, entonces pues eres mujer nutrióloga, ¿no? O enfermera, o trabajadora social. Y los hombres son ingenieros, físicos, matemáticos. Ha ido cambiando afortunadamente, pero todavía se asume que hay profesiones para mujeres y para hombres. No se digan los roles, ¿no? De lo tradicional, las mujeres a la familia, al espacio doméstico, amas de casa, cocinar, planchar, lavar, los hombres empresarios, profesionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, va cambiando, pero todavía están esas eh, creencias que hay gente que dice que así debe ser, ¿no? Lo mismo con las actitudes y atributos. Creo que aquí todavía incluso hay más gente que piensa que esto es
natural, ¿no? Que las mujeres somos tiernas por naturaleza y que los hombres son rudos por naturaleza, y no es cierto. O sea, que las mujeres expresamos emociones y los hombres no, tampoco es cierto. O sea, es aprendido. Y aquí me gusta poner un ejemplo. Pensemos en un niño y una niña de 5 años, están en un parque corriendo y se cae el niño, se raspa la rodilla, llora porque le duele, pues obviamente le va a doler igual al niño que a la niña. Llega el papá y ¿qué hace? Ni siquiera levanta al niño. A un ladito le dice, ¿qué pasó, campeón? Levántate. No, 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 no pasa. No, y no te pongas a llorar, ¿eh? Los hombres no lloran. O cosas peores, ¿no? Pareces vieja, ¿no? O sea, ¿qué aprende ese niño? Pues que no puede expresar esa emoción, no puede expresar el dolor, ¿no? Entonces se tiene que aguantar y se tiene que levantar el solito y pues a seguirle. Ah, pero si es una niña, pues llega el mismo papá y luego la levanta y princesita, ¿qué te pasó? No, mira, no llores, sana, sana, ahorita te compro un helado, la consiente y la protege. Entonces, ¿qué aprendemos las niñas, las mujeres? Ah, que necesitamos un adulto que nos proteja y que nos cuide. Y podemos expresar emociones como tristeza, dolor, podemos llorar. Y el niño no puede llorar. Entonces, eso pues crecemos y mucha gente piensa que es biológico, que es natural, pero no, es total y definitivamente aprendido, ¿no? Y el deseo se refiere a la atracción erótica y afectiva que sentimos por personas de uno u otro sexo o género o de ambos géneros, es decir, si nos gustan los hombres o nos gustan las mujeres. Y aquí yo utilizo unos términos que pues prácticamente fuera del ámbito sexológico no son comunes, pero por cuestiones didácticas me gusta usarlos, que son androfílicas, si a la persona le gustan los hombres, viene de andros, hombre, filia, gusto, o ginefílicas, de ginecos, mujer, de ahí viene ginecólogo, ginecóloga, si nos gustan las mujeres, o ambifílicas, si nos gustan ambos, ¿no? Hombres y mujeres. Y pues digamos que el equivalente sería bisexuales. Cuando yo hablo de esto me dicen, oiga maestra, entonces ya no hablamos de homosexuales y heterosexuales. Sí, claro, pero al hablar de homosexuales y heterosexuales tendríamos que estar hablando de el otro género, el otro eje, el eje del género, ¿no? Pero como los ejes son independientes, y esto lo vamos a ver, también es muy importante, independientemente de si yo soy hombre o soy mujer o no binaria, si me gustan los hombres soy androfílica, si me gustan las mujeres soy ginefílica, ¿no? Y esto es muy práctico porque, por ejemplo, esto también es algo que luego en ciertas pláticas les pongo la trampita, ¿no? Bueno, existen personas no binarias homosexuales, ¿no? Pues, o heterosexuales, pues depende, o sea, como no, o sea, si les gustan los hombres, pues como no son hombres, las personas no binarias, pues están sintiéndose atraídas por personas de otro género, ¿no? Entonces, pues todas las personas no binarias serían heterosexuales, a menos que únicamente les gustaran las personas no binarias. Entonces, si una persona no binaria le gustara solamente las personas no binarias, pues ahí sí podríamos hablar de homosexualidad, pero bueno, es un lío. Entonces, pero si decimos, bueno, es androfílica, pues ya sabemos a quienes les gusta, o ginefílica, ¿no? No sé si hay algún comentario en el chat, alguien que me pueda decir si pusieron alguna duda o comentario en el chat. Bueno, asumimos que no, entonces le seguimos. Entonces, el esquema convencional plantea en estos tres ejes una correspondencia. Primero, es un esquema binario y que establece correspondencias. ¿Qué quiere decir que es un sistema binario? Que solamente acepta dos opciones, ¿no? Como yo tengo una amiga que usa mucho esa frase de aquí solamente hay dos sopas, ¿no? O de fideos, o ya se imaginarán cuál es la otra. Bueno, la realidad es que no es así, o sea, la realidad es que en sexualidad, pues como veíamos, es un continuo, pero pues para mucha gente el binarismo es como que le simplifica las cosas, ¿no? O es bueno o es malo, o es blanco o es negro, o es hombre o es mujer, y ya, entonces reduce incertidumbre. Pero
se corre el riesgo de dejar fuera todos los matices que hay entre un extremo y otro. Y aquí estoy haciéndole un favor al esquema convencional al poner sexo y género como diferentes ejes. En el esquema convencional prácticamente podrán hacer referencia a género como término, como concepto, pero en la práctica es exactamente lo mismo que sexo, ¿no? O sea, lo único que hacen es cambiar los nombres, o sea, el sexo es hombre-mujer, ¿no? Y macho y hembra, pues no, ni existen. Eso es solo para los animales, ¿no? O sea, eh, no, no, no distinguen la diferencia entre sexo y género. Entonces, en el esquema convencional, en realidad es, dijera Eusebio Rubio, un sexólogo muy connotado, el sistema sexogénero. Podemos hablar de sistema sexogénero, cómo se van interrelacionando estos ejes, ¿no? Entonces, en este sistema sexogénero, pues solamente hay hombres o mujeres y el deseo tiene que ser al contrario, o sea, es decir, los hombres tienen que ser ginefílicos, las mujeres tienen que ser androfílicas. ¿Para qué? Para que, en resumen, sean heterosexuales. O sea, es tan limitado este esquema convencional que lo único, o sea, solamente hay dos opciones a partir de los genitales externos con los que nazcas. Si naciste con pene, entonces eres hombre, te tienen que gustar las mujeres. Si naciste con vulva, eres mujer, te tienen que gustar los hombres y se acabó. Cualquier otra identidad fuera de ese esquema es condenada, es rechazada, es discriminada, etcétera, ¿no? Entonces, pues vemos lo limitado que existe, ¿no? Entonces, cuando no cabemos en ese esquema, digo, pues las personas trans, simple y sencillamente, no cabemos, ¿no? O sea, una mujer trans es macho y es mujer como yo, y me pueden gustar las mujeres o los hombres o ambos, ¿no? Un hombre trans es hembra, es hombre, y lo mismo, le pueden gustar mujeres, hombres, entonces, pues sencillamente no cabemos. Tampoco caben los hombres gays, las mujeres lesbianas, las personas intersexuales, en fin, o sea, una gran cantidad de personas que no nos ajustamos ahí, simple y sencillamente no cabemos, ¿no? Las mujeres ginefílicas, lesbianas, los hombres androfílicos, gays, las personas ambifílicas, bisexuales, machos que somos mujeres, mujeres trans, hembras que son hombres, hombres trans, personas no binarias, etcétera. Ahora, para ir entrando ya al tema de las identidades trans, o sea, porque este esquema que planteo nos permite ubicar, bueno, en dónde estamos, o sea, cuáles son las identidades trans. Pues son aquellas en donde no hay una correspondencia, y pongo el término entre comillas, porque pues no tendría por qué haber una correspondencia, pero de acuerdo con el esquema convencional, no hay una correspondencia entre el sexo y el género, ¿no? Y aquí nos facilita el asunto si entendemos tres conceptos. Uno es el género asignado al nacer, otro la expresión de género y otro la identidad de género. Que expresión de género e identidad de género, aunque se parecen, no son lo mismo. Y ahorita vamos a ver. El género asignado al nacer es el que se determina en función del sexo, que como decíamos es biológico, y de acuerdo con los esquemas convencionales. Es decir, si yo nazco con pene, tengo que ser hombre, y si yo nazco con vulva, tengo que ser mujer. O sea, el macho tiene que ser hombre, la hembra tiene que ser mujer. Y esto de género asignado al nacer, pues se sigue utilizando el término, pero pues ya en realidad en muchísimos casos, por lo menos en las urbes, en las ciudades, el género se asigna desde antes del nacimiento, cuando la mujer embarazada o la persona gestante acude con el ginecólogo, ginecóloga, y le hacen el ultrasonido. Y entonces, después de 24 o 25 semanas de embarazo, ya es posible identificar si hay un pene o una vulva en ese embrión. Y entonces en inmediato y en automático, o sea, la ginecóloga no me dice, señora, usted, el embrión, no, fíjense, ¿no? O sea, ese bebé es niño, o sea, ya, en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pene.
Ni siquiera sabe si tiene, perdón, próstata, si tiene cromosomas XY, o sea, simplemente al ver los órganos sexuales externos, ya determina el género. O sea, tampoco le dice, va a tener un macho y por lo tanto va a ser hombre. No, va a tener un niño, un hombre. Y si tiene vulva, va a tener una mujer. Entonces, ese es el género asignado al nacer, a partir de los órganos sexuales externos. Ahora, la expresión de género es la manifestación externa de la persona a partir de lo que socialmente se considera masculino o femenino. A partir de estos elementos que habíamos hace rato, ¿no? La ropa, los manierismos, las conductas, etcétera. Puede corresponder con el género asignado al nacer o no. O sea, la expresión de género es muy flexible, puede corresponder prácticamente al 100%, puede no corresponder al 100%, o puede tener una mezcla, que luego también eso es lo que pasa, ¿no? Pues tiene a lo mejor ropa pues un poquito más, como decían antes, unisex, ¿no? Más neutra, o puede incluso ir alternando. Hay gente que un día puede expresarse de una manera muy femenina y al otro día pues muy masculina, ¿no? Hablando estereotípicamente, ¿no? Por ejemplo, yo ya no juego rugby, pero jugué rugby, es un deporte muy rudo, considerado muy masculino, aunque también hay mujeres que jugamos rugby. Obviamente los días que yo tenía partido, pues no era nada femenina, ¿no? Pues salía toda golpeada, moreteada, sudando, y pues obviamente, ¿no? El maquillaje corrido, si es que me hubiera maquillado, pues mi expresión de género era bastante poco femenina, por ejemplo, ¿no? Eh, y a lo mejor al día siguiente o ese mismo día en la noche, pues voy a una fiesta y ya me pongo unas medias, un vestido, tacones, me maquillo perfectamente. Bueno, pues ya mi expresión de género va a cambiar en unas horas. Y el otro concepto, el otro elemento es la identidad de género. Y aquí me gusta mucho la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Y se refiere al sentido profundo, interno y connatural e individual que tiene una persona sobre su propio género, que puede corresponder o no con la fisiología de la persona o con el sexo o género asignado al nacer. Esto dice la Organización Mundial de la Salud. Y estudios y evidencia científica permiten saber que esta identidad de género se descubre desde los 2 o los 3 años de edad y es inmodificable, ¿no? Y aquí subrayé resalté 4 palabras: sentido profundo, interno y connatural. O sea, no es una moda, no es superficial, no es, pues, porque le dice, es que yo de niño quería ser pirata y entonces me hubieran puesto una pata de palo y un parche en el ojo. No, perdón, eso es superficial, eso no es un sentimiento profundo ni interno, eso es una cuestión como al día siguiente quieres vestirte de astronauta o de lo que sea, ¿no? Y tampoco es con natural, o sea, ¿qué quiere decir con natural? Con natural que es esencial, que sin eso no soy quien soy. Y yo creo que todas las personas trans lo hemos experimentado. O sea, quienes hemos vivido o quienes hemos tenido la necesidad de vivir en el género asignado al nacer sin que corresponda realmente con nuestra propia identidad de género, sentimos que no somos nosotras, no somos nosotros, ¿no? En el momento en el que ya empezamos a vivir de acuerdo con esa identidad, entonces por lo menos hablo desde mi persona, puedo decir, ahora sí ya soy yo, ya soy auténtica, ¿no? O sea, y bueno, también lo decía, es una película muy, muy vieja, de los años 80 o 90, ¿no? De Almodóvar, Todo sobre mi madre, sale una mujer trans hablando ahí de su condición trans y dice, una es más auténtica mientras más se parezca a lo que ha soñado con ser, algo así, ¿no? Algo así, pero realmente viene a decir esto que estamos platicando, ¿no? O sea, no es una cuestión accesoria, dice, bueno, pues sí, pues puedo comer fruta o puedo comer verduras, ni modo, me gusta más la fruta, pero bueno, no, aquí no, aquí es algo connatural, esencial. Y la otra, que se puede descubrir,
en la infancia. O sea, no es un deseo, no es un anhelo, no es un gusto, no es una decisión. Porque luego también dicen, de eso vamos a hablar cuando hablemos de infancias trans, es que a los 5 años no, no tienen madurez para saber lo que quieren ser. Es que no es lo que quieren ser. Y yo lo digo también cuando hablo de mi caso, como mujer trans, yo no quise ser mujer, o sea, si me hubieran dado a escoger, a lo mejor, sobre todo porque yo fui niña en los años 60 del siglo pasado, cuando las mujeres pues la pasaban muy mal, ¿no? O sea, incluso muchas mujeres de mi generación no fueron a la universidad, no porque sus familias no tuvieran recursos, sino porque eran mujeres, ¿no? O sea, sus hermanos iban, no, eres mujer, te vas a casar. O sea, yo no hubiera decidido ser mujer. ¿Por qué? Porque además me encanta el deporte y el fútbol en particular, y en ese entonces las mujeres no jugaban fútbol. O sea, yo me hubiera perdido de muchas cosas eligiendo ser mujer. Simplemente descubrí que soy una mujer y descubrí que me sentía bien viviendo y expresándome como mujer. Entonces se descubre, así como descubrimos que nos gustan los hombres o que nos gustan las mujeres, pues descubrimos que somos hombres o que somos mujeres o que somos de género no binario. Ahora, también me gusta esta definición que dan los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son una serie de pues, llamados, conceptos, preceptos que la ONU, un grupo de expertas y expertos a quienes convocó la ONU, me parece que en el 2006, 2007, hablan sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Específicamente con orientación sexual, identidad de género o características corporales diferentes, ¿no? No convencionales. Entonces, cuando habla de la identidad de género, dice que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. O sea, es una definición muy amplia, me gusta porque contempla muchas cosas y además dice, podría involucrar, o sea, tampoco dice que se tiene que esa es otra de las cosas también que, bueno, aprovecho para comentar, ¿no? Muchas veces, y yo misma, ¿no? Yo misma cuando empecé mi transición, pensaba que había nacido en el cuerpo equivocado. O sea, de hecho, yo muchos años pensé que era un hombre que se vestía de mujer. Y eso me sentía sentir mal, sentía incomodidad con eso. Y un día me dijeron, y eso me tranquilizó mucho, no eres un hombre que se viste como mujer, eres una mujer que nació con un cuerpo equivocado. Entonces eso me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Dije, bueno, pues ya, ahora lo único que me falta es modificar mi cuerpo para que ya sea el cuerpo correcto, ¿no? Después, y sobre todo con la maestría que estudié, ya en los 2000, pues entendí que tampoco es el sexo equivocado, digo, el cuerpo equivocado. ¿Por qué? Y me remito a lo que platicábamos hace rato, porque una cosa es el sexo y otra cosa es el género. O sea, yo no descubrí que soy una hembra. No, yo asumo totalmente que soy macho. O sea, eso no me genera ningún conflicto, ¿no? Lo que sí me genera conflicto es que me impidan vivir y expresarme desde mi condición de mujer, por el hecho de ser macho. O sea, no, yo soy un macho mujer, ¿no? O una macha, ¿no? Porque también soy un poquito extraño, ¿no? Vamos a ponerlo en términos más científicos, el tener cromosomas XY no me impide ser mujer, ¿no? Entonces, tampoco es el cuerpo equivocado. Entonces, ahora, hay para quienes sí es muy importante tener un cuerpo diferente, un cuerpo para mujeres trans, tener un cuerpo que se parezca más al de una hembra. Y digo que se parezca porque, pues no es, o sea, en este momento por lo menos, es imposible, por más dinero que yo tenga, por más recursos, que me hicieran una serie de modificaciones, cirugías y demás,
para tener un útero, para tener cromosomas XX, ¿no? Pues a lo mejor el útero dentro de poco ya es probable que pueda haber trasplantes de útero, ¿no? Pero pues en este momento no es posible, ¿no? Incluso, y esto les cuento, yo tengo una amiga, hace muchos años que no la veo, pero cuando comencé mi transición la conocí, ella estaba por operarse los genitales, se operó y me la encontré como 3, 4 meses después, ya nos veíamos poco, y entonces le pregunté de su operación, me dijo, sí, sí, ya me operé, qué bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Y estaba muy frustrada. Me llamó la atención porque me dijo, dice, pues salió bien la operación, pero no estoy contenta. Dije, ¿por qué? Dice, porque sigo oliendo a hombre. Caray. Pues sí, o sea, y en un congreso de sexología que hubo, vino un doctor brasileño, pues que tiene que ver con estos asuntos, le platiqué el asunto de mi amiga y me dijo, es que claro, dice, ahí el problema no es de tu amiga, el problema es el médico o la médica que le hizo la cirugía, que nunca le dijo que era una cirugía, eh, no me acuerdo qué palabra usó, pero vamos, no era un trasplante de vagina, no le pusieron una vagina, convirtieron, y esa es la cirugía que se convierte el pene en una vagina. Dice, pero esa vagina, claro que se ve como vagina, se siente como vagina, pero huele a pene, porque el tejido es pene, ¿no? O sea, por eso no lubrica tampoco, ¿no? O sea, una mujer trans operada tiene que usar lubricantes en una relación sexual para que pues pueda penetrar mejor el pene de su pareja. Entonces, a lo que voy, digo, no es el tema de la corporalidad, en otro momento podríamos hablar de eso, pero no es obligación, ¿no? Todavía, y esto también es bien importante porque en sus inicios, por ejemplo, en España y en Inglaterra, que fueron países pioneros, Países Bajos también, pioneros en el cambio legal de documentos, era requisito indispensable la cirugía. O sea, si yo no iba operada ya con mi vagina o con mi pene convertido en vagina, no me daban mi acta de nacimiento como mujer, ¿no? Todavía cuando la primera ley de identidad de género en el entonces Distrito Federal fue por ahí del 2007, 2008, exigían 6 meses de terapia de reemplazo hormonal. O sea, tenía que hormonizarme sí o sí si quería cambiar mi documento, ¿no? Hoy ya no, afortunadamente con la reforma del 2014, 2015, ya no se necesita ni peritaje médico, ni peritaje psicológico, ni asistencia legal, ya, pues bueno, yo creo que muchas y muchos ya lo hemos hecho, ¿no? Simplemente vamos y sin esos prerequisitos nos dan nuestros documentos. Pero entonces es a lo que voy, ¿no? Que puede involucrar o no eh, tratamientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, terapias hormonales, y además siempre que la misma sea libremente escogida, que esa es otra, ¿no? Tampoco me tienen por qué obligar, no, como ahora es trans, te tienes que operar, te tienes que hormonizar, y no, espérate, no, eso no tiene que ver necesariamente con eso. Hay quienes lo necesitan y es básico, sí, tendría que suministrarse todo eso a través de la seguridad social, claro, por supuesto que sí, y en esas estamos también. Parece que ya en el seguro social hay intentos de que sea posible que haya cirugías de reasignación genital, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Entonces, ya que conocemos estos tres conceptos, género asignado al nacer, expresión de género e identidad de género, ya podemos distinguir las tres T's: travestismo, transgénero, transexualidad. Empezamos con el travestismo. ¿Qué es el travestismo? Es cuando el género asignado y la identidad de género sí coinciden con el esquema convencional, ¿no? Nace un macho, una persona con pene, es macho, es asignado como hombre, y esta persona dice, sí, sí soy hombre, pero, y aquí es donde viene la diferencia o la no correspondencia, en ocasiones le gusta expresarse como una mujer, ¿no? Su expresión de género es diferente. Aquí hay que decir que es ocasional,
Digo, podría ser, ¿no? Podría ser seguramente, digo, es tan diverso todo esto, es tan amplia la diversidad, que podría haber personas que digan, pues sí, me considero hombre y voy a seguir llamándome Juan y que me hablen en masculino, pero todos los días me voy a expresar como mujer, ¿no? Con las características estereotípicas de las mujeres de este país. Pues es válido, ¿no? Sin embargo, pues sí habría serias sospechas de que estaríamos hablando de una persona transgénero, ¿no? Pero bueno, por lo regular es ocasional, el travestismo es ocasional y por muchos motivos, ¿no? Puede ser desde una diversión, puede ser un actor que pues se vista como mujer para interpretar un papel, una película muy famosa también en los años 90, pues obviamente mis referencias son muy antiguas porque pues ya recibió pensión de bienestar, ¿no? De adulta mayor. Pero bueno, era Tutsi con Dustin Hoffman y pues es la historia de un actor que no consigue papeles de varón y entonces por ahí se entera de que hay una audición para un papel femenino y bueno, pues se traviste y lo consigue y bueno, es una comedia ahí interesante, ¿no? Esa sería una persona travesti, un hombre travesti. Los drag queens también son hombres que, pues por cuestiones artísticas, se expresan desde pues una exageración o una mirada artística de lo femenino. Y también habría hombres que pues podríamos decir que se travisten al ponerse unas medias y unos tacones, a lo mejor un liguero, porque eso los excita, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un travestismo fetichista, ¿no? O sea, hombres que se travisten por cuestiones de erotismo, ¿no? Y también hay mujeres que se travisten, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una hembra asignada como mujer, nace con vulva, se asume como mujer, pero se expresa como hombre, como vemos aquí en la imagen, ocasionalmente, ¿no? De hecho, yo me acuerdo mucho que cuando yo era niña me llamó mucho la atención, encontré una foto de mi mamá en donde ella estaba con un grupo de mujeres, una de esas mujeres estaba vestida de novia y mi mamá estaba vestida de hombre, ¿no? Con sombrero, con un bigote ahí postizo, corbata, saco, pero pues se veía que era ella y le pregunté. Me dijo, es que fue una despedida de soltera, ¿no? Bueno, antes había estas fiestas, ¿no? Donde hacían juegos del novio y la novia, y como eran fiestas de puras mujeres, pues una de ellas se vestía de novio, ¿no? Para divertirse. O el caso de una amiga que tengo que vive en la Ciudad de México, en una colonia un poquito peligrosa, ¿no? Y me ha contado que en su oficina tiene una maletita con ropa de hombre y me dice, cuando salgo tarde de trabajar y ya está oscureciendo, pues me desmaquillo, me recojo el cabello, me pongo una gorra, me pongo una chamarra de hombre, con capucha, trae la gorra y llego hacia mi casa, ¿no? Y entonces, pues ya me ven de lejos, parece que soy hombre y ya no me molesta, ¿no? Pero si llegara como mujer, pues corro más riesgo. Bueno, pues ella se traviste por cuestiones de seguridad, ¿no? Y la condición transgénero es cuando lo que no coincide, lo que no corresponde, otra vez entre comillas, es la identidad de género con perdón, lo que no coincide, sí, es el género asignado con la identidad de género, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, una persona que nace con pene, es macho, se le asigna el género masculino, pero descubre que no es hombre, sino una mujer, y obviamente va a querer expresarse como una mujer, ¿no? Estaríamos hablando aquí ya de una mujer transgénero, como Miss España, que bueno, también hace no mucho tiempo causó revuelo, fue la primera mujer trans en ganar un concurso de belleza en España, de ser Miss España y representar a su país en Miss Universo. Hace poco también hubo otra, no me acuerdo de dónde era, creo que de un país asiático. Y bueno, pues bueno, esa es una mujer transgénero. Y un hombre transgénero, pues es lo contrario, ¿no? O sea, nace hembra, con vulva, se le asigna el género femenino, mujer, pero también a muy temprana edad dice, no, yo no soy una mujer, yo soy un hombre y voy a querer expresarme como un hombre. Y aquí me gustaría hablarles de dos casos
de un niño y una niña trans, ¿no? Una niña Donatella, que pues nace como niño, nace con pene, le asignan el género masculino, pero desde los 4 años, esto me lo contó su mamá, desde los 4 años ella descubrió que era una niña y vivían en un condominio horizontal y fue a decirle a todos los vecinos, hola vecino, hola vecina, pues nada más quería decirte que yo no soy niño, soy niña y ya no quiero que me digas Juanito, sino Donatella, ¿no? Fue el nombre que le gustó. Y bueno, pues ya me imagino a los vecinos, ¿no? Ah, pues está muy bien, bien por ti. Y al final fue con la mamá, todo esto me lo contó la mamá, que me buscó para que la orientara, ¿no? No sabía qué hacer. Y entonces le dice todo eso, pero además le dice que quiere que le compre vestidos y moñitos, que le deje el cabello largo y que la peine con colitas y bueno, ya sabe, ¿no? Y la mamá lo que le dijo en ese momento, pues ella no tenía información al respecto, dice, no, ¿cómo crees, no? Y le dijo que no, y que era un niño, y dice, y además, ¿cómo te voy a poner, cómo crees que te voy a poner un vestido? ¿Qué van a decir los vecinos? La niña, pues bien abusada, le dijo, nada, porque ya lo saben. O sea, fue preparando el camino. Ya cuando la señora habló conmigo, ya le expliqué de qué se trata todo esto, ya lo entendió, y bueno, pues ya acompañó a Donatella en su transición. Esta familia vive en Los Cabos, o vivía, hace tiempo que no las veo, en Baja California Sur, y después de 3 o 4 años después de que esto pasó, porque a esta mujer me la encontré en un evento en la Ciudad de México, en donde ella fue pues buscando ayuda, ¿no? Un evento de sexología, y fue que platicamos. 3 años o 4 después yo fui a Los Cabos, pues aproveché para hablar con ella, buscarla, le pregunté por Donatella y me dijo, no, pues ya cuando entró a primaria, ya entró como niña, ya pues ya completamente, incluso como su papá es gringo, pues en ese entonces en México no era posible en ningún lado cambiar la documentación para infancias, pero en Estados Unidos sí, lo que son las cosas ahora es al revés, ¿no? Pero bueno, en ese entonces lo hizo y ya entró hasta con sus documentos de mujer, ¿no? De niña. Y dice, no sabes cómo cambió. Era un niño que no quería comer, que no dormía, se hacía pipí en la cama, no tenía amiguitos, no quería ir a la escuela. Se llevará, está feliz de la vida, come perfectamente, duerme súper bien y tiene un montón de amiguitos y de amiguitas. Claro, ¿por qué? Porque está viviendo con de acuerdo con su identidad de género, que es, como decíamos, connatural. Por eso, o sea, obviamente Donatella ni siquiera sabe lo que es la palabrita connatural, pero lo percibe perfectamente. O sea, sabe que ahora es ella misma, ¿no? A partir de que ya puede expresarse en libertad. Y también hay hombres transgénero, ¿no? Como Santiago, también su mamá me platicó que pues fue una persona que nació como hembra, asignada como mujer, pero a los 6 años fue con su mamá y le dijo, oye mamá, yo no soy niña, soy niño y no quiero, pues también muy parecido, ¿no? No quiero que me digas Victoria, sino Sebastián. Y si no me dice Sebastián, fue más tajante, ¿no? Si no me dice Sebastián, no te voy a hacer caso. La mamá estaba haciendo la comida y dijo, ah, sí, cómo no. O sea, esto me lo platicó ella también. Ella vive en la Ciudad de México. Dice que cuando terminó de hacer la comida, pues ya llamó a Victoria, ¿no? Le dijo, Victoria, ya vente a comer. Pues nada, ¿no? Sebastián estaba jugando por allá en otro lado. Y Victoria, ya vente a comer. Nada, ¿no? Entonces se acordó y le dijo, a ver, Sebastián, inmediatamente llegó el chavito, ¿no? Sí, mamá, dime. Y me dijo su mamá, en ese momento entendí que iba en serio, ¿no? Y también, igual que Donatella, muy parecido de ser una niña que pues siempre estaba repelando de todo, enojona, malhumorada y reprobando en la escuela con muy malas calificaciones. A partir de que empieza a vivir como niño, pues empieza a mejorar en todos los aspectos y a tener buenas calificaciones, al grado de que en secundaria obtuvo una beca por buenas calificaciones, ¿no? A Sebastián lo conocí cuando él tenía como 9, 10 años, un chavo sensacional, ¿no? Entonces, bueno, esto es ser transgénero y la transexualidad es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que la persona transexual quiere también transitar en el sexo, no cambiar de sexo, porque como les dije hace rato, en este momento es imposible, ¿no? Pero sí tener, digamos, en ese continuo, pues estar más cerca
pensando en una mujer trans, estar más cerca de una hembra, ¿no? Que de un macho, ¿no? Que es como nació, ¿no? Entonces, pues con las cirugías, con las hormonas, etcétera. A mí me parece que es irrelevante, o sea, me queda clarísimo que hay personas trans que necesitan cirugías y es importantísimo, pero pues no definen su identidad, ¿no? O sea, y al final lo que cambian o lo que les interesa, o sea, incluso yo he platicado con algunas personas transgénero, ¿no? Es bueno, si tú pudieras cambiar el género, como pues lo que hacemos muchísimas, ¿no? Vivimos en otro género, incluso ya nos reconocen con documentos y con el nombre y el pronombre y todo, y les digo, y que no te van a discriminar y que te traten como cualquier mujer, pero sin modificar tus órganos sexuales. Esa es, digamos, la opción una. Y la opción dos es al revés. Vas a tener cirugías buenísimas, tratamientos hormonales, vas a tener vulva, labios mayores y menores, senos muy bien desarrollados, caderas, te van a hacer depilaciones láser y todo, pero vas a tener que seguir viviendo como hombre, tus documentos van a seguir diciendo que te llamas Rubén, todo el mundo te va a hablar en masculino, te vas a tener que vestir de hombre. ¿Qué prefieres, no? La opción 2, la opción uno o la 2, ¿no? La 2 es cambiar de sexo, la uno es cambiar de género. Dice, no, pues la uno. Pues sí, o sea, digamos que una persona transexual sería quien solamente quisiera modificar su sexo, sus características sexuales, pero no le interesa modificar su género, ¿no? Entonces, pues siento un poquito ocioso. Insisto, no estoy invalidando a la gente que requiera, necesita o quiera o se le antoje operarse y hormonizarse. Para nada. Yo misma me hormonizo y yo misma me he sometido a depilaciones láser y demás, ¿no? Y si tuviera más dinero, a lo mejor tendría otros, no sé, trasplante de cabello, no sé, otras cosas que podría hacer. O sea, es perfectamente válido, pero pues la identidad es la misma, ¿no? O sea, es como si dijeras, tú eres gay, pero ¿quieres casarte o no quieres casar? Sí te quieres casar, entonces va a ser gay plus. No te quieres casar, eres gay a secas. Pues no, o sea, pero bueno, son los términos que se manejan, ¿no? Transgénero y transexual. Ahora, ¿por qué hay personas trans? ¿Por qué hay personas que somos trans? El término habemos no me gusta porque está mal dicho. El término haber no se conjuga así. Por eso digo, ¿por qué hay personas que somos trans? Bueno, hay algunos acercamientos. O sea, no es contundente al todo, pero hay algunas aproximaciones que nos permiten entender cuál puede ser el origen del por qué un macho tenga una identidad de género femenina y porque una hembra tenga una identidad de género masculina, ¿no? Y hay dos grandes corrientes, o había, ahorita ya prácticamente la mayoría de la gente, de las y los especialistas, se están inclinando por la segunda, pero hubo una época en la que tenía mucho peso la primera, que planteaban que era producto de la educación y del medio ambiente social, de la crianza prácticamente, ¿no? Y otros que proponían que era una cuestión biológica y genética. Vamos a empezar con aquellas personas que consideraban que la crianza era, ¿no? Es decir, bueno, si tú crías a una criatura como niño, esa criatura va a tener identidad de género masculina. Si la crías como niña, va a tener una identidad de género femenina, ¿no? Que luego es lo que dicen algunos, ¿no? Es que es una mujer trans porque de chiquito lo vestían de mujer. Pues no va por ahí. Pero bueno, estos especialistas, John Money y otros médicos como Hank Eckhart, son algunos de los que hablaban de la crianza. Sobre todo John Money trabajó mucho con personas intersexuales. Como les dije hace rato, una persona intersexual es aquella que no tiene, aquella cuyas características sexuales, lo que decíamos hace rato, ¿no? Gónadas, órganos sexuales internos y externos, características sexuales secundarias, etcétera, no se ajustan totalmente a lo que es un macho o una hembra, entonces pues son intersexuales. Hubo una época en que se les hacían cirugías, también una barbaridad, pero bueno, no quiero distraerme mucho con eso. Simplemente decir que pues como
no saben si son machos o son hembras, o sea, como el pene y la vulva no son suficientes para identificar su género, digo, hoy sabemos que tampoco lo son, pero en machos y en hembras, pero bueno, en personas intersexuales con mayor razón, ¿no? Entonces se dedicaron como que a decir, no, no pasa nada, señor, señora, usted elija qué quiere, y entonces, pues según cómo trate a la criatura, va a ser niño o va a ser niña, ¿no? Y a lo mejor en algunos casos le atinaba, ¿no? Funcionaba y entonces pues ya decían, es la crianza la que determina la identidad de género. Y además lo que decían tanto John Money como Erhard es que eran claves los primeros años de la infancia y que pues dependían, insisto, de la educación que recibiera independientemente de sus condiciones biológicas, ¿no? Y entonces decía John Money que los primeros 3 años de vida es cuando se construyen las bases de una identidad de género que una vez estructurada será inmodificable. En ese sentido, pues sí, la ciencia ha confirmado que tiene razón. O sea, la identidad de género pues, se descubre en esos primeros 3 años de vida y una vez descubierta es inmodificable, pero no se descubre, o al menos es la tendencia actual, que no es por la crianza, sino por otras cuestiones más que tienen que ver con la genética. Pero bueno, decía Moni que lo primero que es fundamental, lo que pasa en esos 3 años. Sin embargo, pasó algo muy curioso y que, pues, de mucha relevancia, porque además, pues, obviamente son investigaciones que no se pueden hacer por cuestiones éticas. O sea, tú no puedes decir, vamos a tomar un niño control y un niño experimental, a uno críalo como niña y al otro como niño y a ver qué pasa, porque pues les puedes dar en la torre a ambas criaturas, ¿no? Sin embargo, se dieron las condiciones para que sin querer se llevara a cabo el experimento. ¿Qué fue lo que pasó con los gemelos Reimer, David Reimer, que después fue Brenda? O sea, les cuento. En 1965, en Estados Unidos, nace dos gemelos de una familia judía. Entonces, bueno, sabemos que gemelos machos, ¿no? Los dos, XY. Sabemos que para la cultura judía es importante la circuncisión en los varones. Y pues a las pocas semanas de haber nacido, ambos niños fueron llevados con el médico para que les hiciera la circuncisión. En ese entonces, 1965, hace pues más de 60 años, en ese entonces la circuncisión se hacía, o al menos así la hizo este médico, no John Money, otro desconocido, con un aparato eléctrico que calentaba y quemaba el prepucio, o sea, aparatos muy precisos que permitían quemar el prepucio de un recién nacido y ya después coser. A mí me hicieron circuncisión a los 4 años, fue horrible, ¿no? O sea, yo ya tenía edad como para darme cuenta y fue por cuestiones médicas, no cuestiones religiosas ni nada. El caso es que, bueno, en ese entonces, 1965, falla el aparato con el que le hacen la circuncisión a David, hay una sobrecarga y se chamusca, se quema literalmente el pene. Pues imagínense un penecito de un bebé de semanas, pues horrible, o sea, es una tragedia, ¿no? O sea, más allá de lo doloroso que pudo haber sido, pues imagínense, no había en esa época cirugías de reconstrucción, como seguramente ahora pudiera haber, ¿no? Que le reconstruyan un pene a esta criatura, una cosa así, o un trasplante, no sé, ¿no? Un implante. El caso es que pues los papás, el papá y la mamá de David Reimer, pues muy preocupados, ¿no? Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que ya no le hicieron la circuncisión al hermanito. Pues en algún momento, poco después de ese accidente, viendo un programa de televisión donde entrevistan a John Money sobre las personas intersexuales, John Money habla de su teoría, ¿no? De que independientemente, lo que acabamos de decir, ¿no? Independientemente de sus características biológicas, la crianza hace que un niño se sienta niño o una niña se sienta niña. Bueno, que la criatura se asuma como niño o como niña. Y entonces dicen, bueno, pues es interesante lo que plantea, ¿no? O sea,
y lo van a ver a John Money, y John Money les dice que efectivamente, que les plantea, imagínense, este niño va a crecer sin un pene, un hombre sin pene. ¿Qué futuro le espera? O sea, y en cierto sentido tenía un poco de razón, o sea, ¿qué futuro le espera? Imagínense cuando tuviera una novia, ¿no? O sea, imagínense que pues yo tengo un hijo, pero se le chamuscó el pene, entonces no lo tiene, y a la hora que tengo una novia y empiecen ya en la juventud a tener caricias, tocamientos, pues qué impresión, ¿no? Y tener que estar dando explicaciones, o si le gusta el deporte, o en la natación, en baños públicos, y pues sus compañeros se den cuenta que no tiene pene, pues sí, o sea, imagínense un panorama muy aterrador para ese niño que pues iba a crecer en algún momento, ¿no? Pero les dice John Money, pero no se preocupen, puede crecer como una niña, ¿no? Llegado el momento, les damos tratamiento hormonal, y llegado el momento, ya le hacemos una cirugía, porque claro, en ese entonces sí era factible hacer cirugías de, pues, construcción, digamos, ¿no? O por ponerlo así, no sé qué palabra usar, de una vaginoplastia, pues, así el término más científico, ¿no? Ya era posible una vaginoplastia, ¿no? Entonces dice, mejor una niña, en todo caso, a lo mejor, pues, si le gustan las niñas, será lesbiana, pero pues no es tan grave como si es un chico sin pene, ¿no? Entonces, perfecto, entonces ya, de hecho, esta foto que aparece ahí es real, es de esta criatura, ya como niña, de Brenda, ¿no? A los que tendrá ahí 3 años, una cosa así. Sin embargo, pasa algo bien interesante, y eso lo ha platicado la mamá de Brenda, ¿no? O David, que desde chiquita Brenda no le gustaba ponerse vestidos y se los arrancaba, y era muy rebelde con todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que allá ahí estaba dando señales de algo que era distinto, ¿no? Y en la adolescencia ya era muy exagerado, o sea, la vivencia femenina de Brenda era intolerable. Entonces el papá, pues al ver cómo estaba sufriendo, pues es como un niño trans, o sea, imagínense, ¿no? Un chico trans que pues, obviamente yo tengo amigos trans que me dicen, de chiquito me querían poner vestido y yo los rompía y me los quitaba y hacía berrinche, pues sí, porque pues, no le gusta que le pongan elementos femeninos a un niño, ¿no? Entonces, pues David, pues era niño, o sea, su identidad de género era masculina, y por eso esa reacción. Y entonces, al ver esa reacción, el papá de David le cuenta la verdad, porque además no le decían, esa es otra cosa, y con las personas intersexuales también, ¿no? Ha ido cambiando, pero también tengo amigos intersexuales, amigas, que dicen, no, es que a mí yo lo descubrí por casualidad, porque te dicen, no, vas a tener un tratamiento hormonal por cuestiones no sé qué, o sea, no sé por qué ese afán de ocultarle las cosas a las criaturas. Entonces, bueno, se anima el papá a decirle, ¿sabes qué? Realmente tú naciste como niño, pero en la circuncisión se te quemó el pene, y entonces decidimos criarte como niña, y bueno, es un escándalo, es totalmente ahí, pues ya imagino, ¿no? Sentimientos encontrados. Por un lado de David, decir, bueno, con razón, ¿no? Con razón soy como soy, pero por otro lado, oye, ¿qué me hicieron? Que me quitaron tantos años de mi infancia como niño, ¿no? El caso es que, bueno, ya recupera su condición masculina, ¿no? Ya como David, pero bueno, ya el daño, así como dicen, el daño estaba hecho, y en 2004, hagamos cuentas, a los 39 años de edad, se suicida, ¿no? Entonces, pues hecho por tierra. O sea, este caso en particular, digamos, esos experimentos que hacerlos en laboratorio hubieran sido imposibles, sucedió en la vida real, y el resultado fue no. La crianza no es la que determina la identidad de género, ¿no? Y entonces se ha volcado la ciencia a estudiar el tema de la genética. De hecho, David Barrios, que bueno, seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen, y él y María Antonieta García Ramos, que también es sexóloga,
escribieron un libro que se llama Transexualidad, la paradoja del cambio, y ahí proponen un origen cerebral para explicar la transexualidad. Dice, la convicción de pertenecer al otro género que manifiesta la persona transexual ofrece tentadores retos para buscar el origen cerebral de dicha discordancia. Por eso les dije al principio que el cerebro también es parte de el sexo, ¿no? O sea, de hecho, digo, pues no me han hecho experimentos, obviamente, pero de acuerdo a la literatura y a lo que muchos estudios han encontrado, mi cerebro, yo soy una mujer trans, mi cerebro se parece más al cerebro de mi hermana, una mujer cisgénero, que al cerebro de mis hermanos, que también son cisgénero, ¿no? Entonces, pues eso está muy interesante. Y eso explica por qué mi identidad es femenina. Hay otro sexólogo, ya murió, Juan Luis Álvarez Gallú, fundador del Instituto Mexicano de Sexología, decía, el género no está entre las piernas, está entre las orejas. Pues sí, entre las piernas podemos tener pene o vulva y ser hombres o mujeres, pero entre las orejas está el cerebro y ahí es donde está nuestra identidad de género, de ser hombres o ser mujeres, independientemente de lo que tengamos entre las piernas, ¿no? Entonces dicen David Barrios y María Antonieta García que la identidad de género tendría su origen en el baño hormonal que recibe el cerebro del embrión en el vientre materno. Eso es interesante porque no se nos olvide, hablando de cromosomas, las hembras tienen cromosomas XX, los machos cromosomas XY. Entonces, en una fecundación, la hembra sí o sí va a aportar un cromosoma X, porque solamente tiene X. El macho puede aportar cromosoma X o cromosoma Y, que de hecho también es lo que esas discusiones machistas, ¿no? Es que las mujeres, mi esposa solamente me ha dado niños, me ha dado niñas, no me ha dado un solo niño. Perdón, manito, tus cromosomas son los que determinan el sexo de la criatura, ¿no? No los cromosomas de ella. Pero bueno, tampoco la mamá escoge tampoco el papá escoge qué cromosoma va a llevar su espermatozoide, ¿no? Entonces, puede ser X o puede ser Y. Si el que fecunda es el cromosoma X, entonces va a ser una hembra, ¿no? No hay baños, o sea, de hecho es una criatura XX y el cuerpo permanecerá femenino y el cerebro también. O sea, de entrada, todos los embriones, todas y todes, en el momento de la gestación éramos hembras. Entonces, si el cromosoma del papá es X, pues nos quedamos hembras. Si el cromosoma del papá es Y, pues nos volvemos machos. Estoy hablando de sexo, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, porque aquí hay algo muy interesante. Bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Hace rato que demostraron que el cerebro de las mujeres trans se parece más al cerebro de las mujeres cisgénero, ¿no? Y entonces, aquí está. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ese baño hormonal de testosterona, producto del cromosoma Y que mandó mi padre para fecundar mi gestación, masculinizó, vamos a poner en esos términos, masculinizó mi cuerpo, o sea, lo hizo un cuerpo XY, pero ese baño hormonal no llegó al cerebro, o sea, en la gran mayoría de los casos, después de ese primer baño hormonal, hay un segundo que llega al cerebro. Pues por alguna razón, que ahorita vamos a ver cuáles son las teorías, no llegó al, al cerebro. Entonces mi cerebro siguió siendo femenino, cerebro de mujer. Por eso mi identidad de género es femenina, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una mujer XX, una mujer cisgénero, cuerpo de hembra, cerebro de mujer, mujer cisgénero. Un hombre trans, cuerpo de hembra, cerebro de hombre, hombre trans. Y un hombre cisgénero, cuerpo de macho, cerebro de hombre, hombre XY. Y en el caso de la mujer trans, como yo, cuerpo de macho, cerebro de mujer. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de eso, hay un científico que se llama Simón Levy, que dice que hay
que es probable la existencia de una representación cerebral como un microchip, que es el que impide que ese segundo baño hormonal llegue al cerebro. Eso también lo encontraron en la Universidad de Monash, en Australia. Y entonces, aquí lo vamos a ver gráficamente. El embrión con cuerpo masculino cuyo cerebro permanece femenino. O sea, cuerpo de hembra en rosa, vamos a ser convencionales, cerebro de mujer, rosa también, que es como venimos por default, ¿no? Pero empieza a funcionar el cromosoma Y y entonces hay un baño de testosterona que modifica y masculiniza el cuerpo. Y en el segundo baño de testosterona, para masculinizar al cerebro, resulta que ese chip, ese gen, se interpone e impide que se masculinice el cerebro y se queda un cerebro femenino. En el caso de los hombres trans sería la inversa. Un gen que impide que se, también con el cromosoma Y del papá, que impide que se masculinice el cuerpo, se queda un cuerpo de hembra, pero sí masculiniza el cerebro y queda un cuerpo de hombre, ¿no? Este estudio se hizo con el ADN de 112 mujeres transexuales que tenían el gen más alargado que en el ADN de 285 hombres cisgénero. O sea, ese gen más alargado es el que impide que se masculinice el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, eso hacía muy grandes rasgos, ¿no? Pero quizá haya, pues obviamente, pues, como decíamos en algún momento, ¿no? No todo es blanco y negro, o sea, también puede haber mayor o menor carga, ¿no? A lo mejor se alcanza a masculinizar un poquito o no tanto, a lo mejor la crianza tiene un poco más que ver, o a lo mejor la crianza es tan rígida que eso dificulta asumir totalmente la identidad de género, no sé, ¿no? O sea, hay mucho que estudiar, pero pues es interesante, ¿no? Y más que nada como una cuestión, pues, de cultura general, porque al final, pues no porque sea una cosa u otra va a justificar, ¿no? Como, digo, yo respeto mucho, son argumentos que utilizan, está bien, ¿no? Para, en algunos momentos pueden ser importantes, pero un argumento que usan mucho, que he escuchado a algunos hombres homosexuales, que dicen, es que también en el reino animal hay homosexualidad y también hay pingüinos homosexuales y no sé qué. Pues sí, pero aunque no los hubiera, o sea, pues los seres humanos, ¿no? O sea, es muy diferente la sexualidad humana que la sexualidad animal, por la cuestión cultural, ¿no? Pero bueno, por eso decíamos, más allá de eso, pues lo importante es la aceptación, ¿no? Y también lo importante es saber que no es una decisión, nadie escoge ni ser gay, ni ser lesbiana, ni ser trans, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando y dejar espacio para preguntas y comentarios, hay que entender que sexo y género son categorías diferentes y que no porque la mayoría de las personas con cromosomas XY se identifiquen como hombres y la gran mayoría de las hembras se identifiquen como mujeres, no quiere decir que no pueda haber y que de hecho existen otras identidades, ¿no? Y afortunadamente ya desde hace algunos años empezó la despatologización. La despatologización que la homosexualidad tuvo en 1990 por parte de la Organización Mundial de la Salud, un 17 de mayo, por eso se conmemora el 17 de mayo, ¿no? El día en contra de la homofobia, transfobia, lesbofobia, etcétera. Pero lo que conocemos como transexualidad, transgénero, las identidades trans, ha sido más lento el tema y hoy queda como incongruencia de género o discordancia de género. Hace como 4 años hubo un congreso, estuve ahí, incluso estuve en la mesa con Eusebio Rubio y el doctor Felipe Hurtado, o sea, maravilloso compartir con estos grandes expertos. El doctor Hurtado es director de una clínica, o era director de una clínica de apoyo a identidades trans en Valencia, España, y pues se ha encargado de estudiar mucho el tema, ¿no? Y ahí se suscitó un diálogo interesante de cuál es el término, si incongruencia o discordancia, porque en México, y eso
lo decía el doctor Felipe Hurtado, que es español, es que incongruencia, pues no, aquí no tiene esa carga, ¿no? Y le decía Eusebio Rubio, es que aquí sí, si yo te digo no seas incongruente, casi es un insulto, ¿no? Y para ellos no, para ellos es, pues no, o sea, simplemente que no checa, ¿no? Pero no quiere decir que algo malo, ¿no? Entonces, pues como que se llegó a la conclusión, Eusebio Rubio dijo, bueno, a lo mejor discordancia, ¿no? O sea, si a mí me dicen, es que eres un discordante, pues no tiene esa carga, eres un incongruente, una incongruente, ¿no? Bueno, el caso es que coincidimos los tres, ellos y yo, les tres, que tendría que haber una despatologización completa. El caso es que, por ejemplo, hay países como Estados Unidos, y bueno, sabemos el peso que tiene Estados Unidos a nivel mundial, en donde no hay instituciones como aquí el Seguro Social. O sea, aquí el Seguro Social, aunque no sea una enfermedad, y eso nos lo decía un maestro en la maestría justamente, dice, bueno, una mujer embarazada no está enferma y sin embargo el Seguro Social la atiende para que esté bien, en bienestar, ¿no? No, entendiendo como salud, no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces no tienes que estar enferma o enfermo para que te atienda el Seguro Social, ¿no? Igual para una vacuna, pues tú estás sano, estás sana y te va a vacunar. Pero en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos son seguros de gastos médicos. Entonces, si no tienes una evidencia que certifique que tienes una patología, pues el seguro no te paga. Entonces, ¿cómo pueden acceder? Digo, ahora ya, incluso con Trump se está obstaculizando todo eso, ¿no? Pero bueno, en condiciones favorables, los seguros pueden cubrir pues terapias hormonales e incluso cirugías y demás, pero necesito que pues haya un respaldo, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo padezco de incongruencia de género y está en el manual de la Organización Mundial de la Salud, pues puedo ir a mi seguro y me pagan los gastos, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la explicación que nos han dado en otras conferencias que hemos escuchado, ¿no? Pero definitivamente no es una patología y hay países que definitivamente y totalmente han despatologizado las identidades trans como Francia, ¿no? Y México, y esta es una aportación muy interesante, hace como 5 años cuando se hablaba de esto de la despatologización, porque sí, digamos que hay estudios que dicen que las personas trans, y particularmente las mujeres trans, tenemos un rango de salud mental un poquito más, vamos a poner el término dañada, ¿no? Que las mujeres cisgénero, ¿no? Pero la UNAM hizo un estudio y descubrió que sí, efectivamente hay un poquito de daño, pero no por la condición en sí, sino por toda la violencia que sufrimos las personas trans. Entonces, eso establece una diferencia enorme. Entonces, lo que hay que cambiar no es la patologización, lo que hay que cambiar es el rechazo y la violencia contra las identidades trans, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo todo este tema, nos la podríamos pasar aquí platicando mucho rato, pero bueno, ya habrá otras pláticas al respecto. Por lo pronto, tenemos unos minutos para dejar de compartir y ver si tienen dudas, si tienen comentarios, en fin, les escucho. Anel Castañeda, sí, te escuchamos, Anel. Tu micrófono. Está cerrado tu micrófono, Anel. ¿No? A ver, ¿cómo se puede? ¿Están apagados los micrófonos del resto de la gente? A ver, ¿ya está? A ver, ahí ya. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a Anel. todas, todos. Eh, um, bueno, mire, de verdad que es impresionante escuchar todo lo que una servidora ha vivido, pero yo estoy muy interesada para aprender más. A mis 55 años yo ya no estoy hablando desde el dolor de la vivencia que tuve como persona transgénero.
nacida en 1970. Más bien quiero prepararme para poder ayudar a la sociedad más joven y dentro de los proyectos que tengo de vida, que sería compartirlos con ustedes, es prepararme para poder orientar a otras personas jóvenes, pero también tener un refugio. Tengo la facilidad de un terreno que quiero convertir en refugio, pero necesito prepararme. Entonces, con toda esta explicación que nos ha dado Silvia, quiero decirle que paso a paso, como lo fue diluyendo, es como si se hubiera narrado mi historia basificada en conocimientos científicos, ¿no? Porque ahora puedo decir que tengo una vivencia personal, pero también puedo compararla con la situación científica, social. Y de ahí parte que mi interés es felicitar a todas las personas, incluyéndola de primer nivel, Silvia Susana, agradecerle también por esta conversación que hemos tenido. Y yo estoy impresionada, sumamente impresionada. Muchas gracias, sí. Ese era mi comentario. No, al contrario, Anel, al contrario, muchísimas gracias a ti y ojalá que esta idea del refugio me parece interesantísimo. ¿En qué ciudad vives? Yo estoy localizada en Estado de México, acá en Toluca. Ah, muy bien. Ah, preciosa ciudad Toluca. Dejé mi correo, no se los dije ahorita ya en la última presentación, pero bueno, es Silvia Susana Jacome, todo junto con minúsculas, @outlook.com, por si quieren, pues, conocer más, tener bibliografía, en fin, cualquier dato, cualquier detalle, ahí me pueden encontrar, Silvia Susana Jacome, tal como suena, @outlook.com, con muchísimo gusto. Ahorita te doy la palabra, Carla, nada más déjame comentar aquí lo del chat. ¿Recomienda alguna obra académica en la que se aborden estos conceptos? Mencionó a Guillermo Núñez. Sí, sí hay una obra específica que se llama justamente ¿Qué es la diversidad sexual? Es un librito de 80, 90 páginas, muy fácil de leer. Incluso creo que lo puedes encontrar, si no completo, algunos capítulos en PDF en internet. Te sugiero que pongas ¿Qué es la identidad sexual? Guillermo Núñez Noriega, y ahí te va a encontrar. Y si no, pues en las librerías, de repente, en Ciudad de México, en la librería del Armario Abierto, seguramente lo encuentras. Eh, Ahora sí, Carla, te escucho. Buenas noches con todos, con todas, con todas. Reciban un saludo desde Quito, Ecuador. Justamente en mi correo vi esta invitación y no perdí la oportunidad para poder compartir con ustedes. Les saluda Carla Yadira Pillajo, soy una mujer transgénero, activista desde los años 90. Aquí en mi país, a partir del 2000, nos empezamos a formar las mujeres transgénero con un primer congreso transgénero que se realizó aquí en el Ecuador, donde se manejó el tema trans como travesti, transgénero, transexual. Pero actualmente este término trans ha venido siendo manejado desde lo cisgénero, con trans cisgéneros y transgéneros. En mi caso, siendo un activista ya de edad, yo ya tengo 61 años, me genera un cierto problema porque veo que la lucha transgénero ha sido invisibilizada. En mi país tenemos el problema, inclusive yo he trabajado para el municipio de mi ciudad de Quito. En 1993 se abrió la primera casa de acogida para comunidad LGBTI, que esta casa fue una lucha justamente desde el año 1997, que fue la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, y a partir del 2000 que estábamos luchando por una casa de acogida para las compañeras que hicieron pusieron el cuerpo en la despenalización de la homosexualidad del Ecuador. Yo también sería parte de una de ellas, pero
En mi caso, como en ese tiempo estudiaba y poco a poco. Entonces, hicimos la lucha para conseguir una casa de acogida para mujeres transgéneros. Esto se dio en el 2023 con la inauguración de la Casa de las Diversidades que funciona aquí en Quito, que es una casa de acogida que maneja el municipio para personal transgénero. En mi caso, estuve ahí trabajando como técnica de acogida y también justamente por mi experiencia trabajé 2 años. Entonces, sí vi un poco lo que es la realidad de la comunidad LGBT, especialmente transgéneros, en lo que es esto que tú hablabas acerca de lo queer, lo travesti, toda esa cosa, pero me sigue generando esta cierta eh, incógnita. ¿Qué es lo trans actualmente? Esa sería mi preguntita. Es una pregunta muy interesante y una respuesta muy, muy amplia porque, pues, hay tantas miradas como personas trans en el mundo, ¿no? O sea, no, no se vive igual en un país que en otro, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en México estamos teniendo logros importantes, aunque todavía falta muchísimo, pero ya, como lo platicaba, ya hay algunos estados de la República donde las infancias trans pueden acceder al cambio de documentos, por ejemplo, ¿no? En otras todavía no. Entiendo que allá en tu país todavía es más complicado. Entonces, yo diría que eh, es una pregunta muy difícil de responder porque, pues, simplemente si en lugar de decir trans, y bueno, ahí también entran los hombres trans, por supuesto, pero hablando de mujeres trans, si le quitáramos el sufijo trans y dijéramos, ¿qué es ser mujer actualmente? Pues también es una pregunta amplísima, ¿no? Amplísima. Entonces, y tiene mucho que ver, o sea, finalmente, tanto hombres como mujeres trans, vamos muy de la mano con las luchas, en el caso de las mujeres trans, con las luchas feministas, en el caso de los hombres trans, con las luchas de las masculinidades alternativas, que me parece que en el caso de los hombres trans ya llevan una buena ventaja, y lo voy a decir con todo conocimiento de causa, porque finalmente muchas mujeres trans, sobre todo pues como nosotras, ¿no? Que pasamos muchos años viviendo como hombres y masticando esta cultura masculina patriarcal, hemos tenido que deconstruirla, ¿no? O sea, el vivir como mujeres nos ha ayudado muchísimo y nos ha facilitado mucho. Los hombres trans llegan pues ya sin ese patriarcado aprendido. Claro, también aquí hay que hacer una puntualización y es que hay de todo, ¿no? O sea, también he conocido hombres trans que empiezan su transición y en cuanto empiezan a vivir como hombre, adoptan, pero felices de la vida, el patriarcado y el machismo. Y dices, no puede ser, qué incongruencia. O sea, si como mujeres que sin serlo tuvieron que vivir, a lo mejor hasta vivieron violencias machistas, ¿cómo es que ahora ellos mismos se vuelven de esa naturaleza? ¿No? Pero la gran mayoría son a la inversa, la gran mayoría son hombres muy, pues no, ni siquiera se tuvieron que deconstruir, son hombres muy poco patriarcales, ¿no? Entonces, y otra cosa que sí siento muy importante y también cuando hablemos de infancias lo voy a mencionar con mayor profundidad, ha habido una visibilización de infancias, por lo menos en México y bueno, en España también. Este doctor Felipe Hurtado decía que en 10 años se ha multiplicado por 10 la atención a infancias y adolescencias trans en Valencia, España. Y estas nuevas identidades, digo nuevas porque salen del closet, o sea, tú y yo fuimos niñas trans, lo que pasa es que estábamos escondidas y nadie nos pelaba, nadie lo sabía, ¿no? Más que nosotras. Ahora no, ahora ya salen. Entonces, y están teniendo en general una vivencia y una expresión de género
mucho más libre. O sea, yo me acuerdo cuando yo salgo del closet y empezó mi transición, pues todos los días me tenía que poner medias y tacones y maquillarme, ¿no? O sea, era imprescindible ser una muñequita, ¿no? Y ahora estas nuevas generaciones dicen, no, pues no, no necesariamente, o sea, podemos vivir nuestra feminidad muy, muy libre, ¿no? Entonces, eh, digamos que para contestar así, en pocas palabras, tu pregunta, yo digo que se están abriendo muchos espacios y que las nuevas generaciones de infancias y adolescencias trans están teniendo en general, claro, hay lugares donde es imposible todavía, pero en general teniendo mucho mayor libertad de la que pudimos tener nosotras o nosotros, ¿no? Eh, Vuelvo un poquito a mientras alguien levanta la mano, leo los chats. Dice, sería bueno tener aviso para personas sensibles para no escuchar ciertas cosas. No puedo escuchar un poco temas como la circuncisión por un momento, pero después me comencé a sentir mal, lo mismo para detalles de cirugías varias. Fíjate, Méndez, a ver, pueden cerrar, perdón, pueden cerrar su micrófono. Anel, por favor, tu micrófono para que nos podamos escuchar. ¿Lo puedes cerrar? Gracias. Méndez, a ver, Anel, ¿puedes cerrar tu micrófono, Anel, por favor, porque se mete ruido, si eres tan amable? Bueno, sí, pues mira, yo con todo respeto, Méndez, pues si va a hablar una sexóloga, no sé si en la promoción se hacía saber que soy sexóloga, pues afortunado o desafortunadamente tengo la costumbre de hablar con mucha claridad sobre cuestiones sexuales, ¿no? O sea, eh, te cuento una anécdota muy rápida. Cuando yo estudié la maestría, pues nos hablaban de la importancia de llamar a los genitales por su nombre y demás. Entonces, una compañera tenía una niña de 6 años y un día iba mi compañera con la niña y la abuelita, la mamá de mi compañera, y su hija, la niña, dice, oye mamá, tengo comezón en la vulva. Entonces la abuelita puso el grito en el cielo, ¿no? ¿Dónde te enseñan esas cosas? Bueno, pues la mamá sexóloga, ¿no? O sea, tenemos nos referimos a los términos de una manera muy, muy clara, ¿no? Y yo creo que es saludable, o sea, yo te invito, de verdad, y lo digo en muy buen plan, te invito a que reflexiones qué es lo que te genera. A lo mejor has tenido malas experiencias en circuncisiones o situaciones semejantes, y que lo trabajes, porque pues es la mejor manera de poder entendernos. O sea, imagínense que yo les hubiera contado el caso de David Reimer sin decirles el nombre de la cirugía, ¿no? Es decir, y bueno, como los judíos, pues fue a hacerse una cirugía que ya saben cuál debe ser para que sean aceptados como judíos, pues nos hacemos bolas, ¿no? Y nos confundimos. Entonces, digo, disculpa si no soy tan sensible como quizá tendría que serlo, ¿no? Pero pues sí, yo asumo que si saben que soy sexóloga, porque además también cuando me presentaron dijeron me presentó como sexóloga, pues voy a hablar de sexología, ¿no? Entonces, pero de verdad, en ningún momento hablé ni de cirugías de genitales, ni de circuncisiones con morbo, ni siquiera puse imágenes, ¿no? De hecho, cuando hablo de intersexualidad, y esto, fíjense, eh, luego me preguntan, ¿no? Bueno, ¿y cómo es? No quiero ser también muy claridosa, ¿no? Pero no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero ¿cómo son los genitales de una persona intersexual? Pues bueno, hay muchas formas, ¿no? Y podría llevar imágenes, hay imágenes con fotos de estos genitales, pero no quiero caer, no quiero dar pie a que se preste al morbo, ¿no? Entonces prefiero, pues, poner simbolitos y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, espero haber contestado tu comentario. Sumamente impresionada por algo que le da fundamento a mi transición, ser mujer transgénero a mis 55 años. Ah, pues Anel, sí, ya lo dijiste. Fíjate, Anel, que también tengo un libro, y te lo recomiendo, bueno,
si les interesa una autobiografía, se llama Piel que no miente, y mucha gente la escribí hace ya muchos años, y mucha gente me dice, es que haz de cuenta que es mi vida. Pues sí, o sea, tenemos, sobre todo de nuestra generación, ¿no? Tenemos procesos muy, muy parecidos. Excelente presentación, gracias y felicidades, María Alejandra. Gracias, María Alejandra. El problema no son los genitales, el problema es hablar de cirugías y heridas y demás. Ay, ay, perdón, Méndez, pues no sé cómo podemos hablar de estos términos, de estos temas, sin hablar de cirugías. O sea, eh, son inherentes a la condición trans. No, no necesariamente, ya lo decíamos, ¿no? Pero es algo que está, ¿no? Gracias por tu exposición, muy clara. Gracias, Adrián. Este, Perdóname, Méndez, ya no voy a entrar en el debate, ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Y, y bueno, o sea, no lo tomes a mal, ¿no? Pero yo creo que sí te vas a encontrar en temas de sexología, te vas a encontrar con muchos de estos términos, ¿no? Desgraciadamente, va a ocurrir. Mi preocupación es que ser transgénero femenina se está invisibilizando, ya que la moda es ver personas trans con barba y mucho maquillaje. No, o sea, aquí es bien interesante. Hace unos días platicaba con una amiga que me dice, es que yo ya no entiendo, una amiga cisgénero, dice, yo ya no entiendo, de veras, dice, de plano luego veo a mujeres trans, pero con barba y a hombres trans con las uñas pintadas, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Son o no son? Bueno, es que somos libres, o sea, ese es el punto, ¿no? Bueno, cuando yo jugué rugby femenil me decían, pero entonces ahora, si ya eres mujer, ¿para qué juegas rugby, no? O ¿para qué cambiaste si ibas a jugar rugby, te hubieras quedado como hombre? No, o sea, eso es lo bonito, en ese continuo, en extremo hombre-mujer, poder movernos con entera libertad, ¿no? Y también les decía a esa amiga que yo una chica que ahora tiene como 21 años, yo a los 6 años, cuando ella tenía 6 años, su mamá me buscó para que la orientara, como con Donatella y demás, ¿no? Y fue una experiencia bien bonita. Este, y pues me la encontré hace poquito con barba y bigote, ¿no? Pero con vestido y maquillada, ¿no? Y hasta le dije, bueno, ahora eres no binario, o cómo quieres que te dice, no, me sigo llamando, ay, ¿cómo se llama? Roxana, no me acuerdo cómo se llama, y sí, me gusta que me hablen en femenino. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, y dije, oye, pero ¿cómo le haces para entrar al baño? Porque pues sí, si entra una mujer trans, pero con barba y bigote al baño de mujeres, pues no me sorprendería que más de una mujer cisgénero pues, se incomodara, ¿no? Pero me sorprendió su respuesta. Dice, no, para eso traigo un cubrebocas. Me pongo el cubrebocas y ya no se nota mi barba ni mi bigote. Entonces, pues eso, y no nos civiliza a las demás. O sea, eso es lo bonito, que si yo quiero traer una minifalda y medias y tacones de 12 centímetros y un maquillaje súper producido y un peinado excelente, también lo puedo hacer. O sea, no nos invisibiliza, al contrario, nos diversifica. Viva la diversidad dentro de la diversidad. Es lo que yo les decía hace rato, cuando yo empecé, pues tenía casi que seguir los cánones, ¿no? O sea, y si no haces la vocecita así muy femenina y muy no sé qué, y está bien, hay quienes lo pueden hacer o les gusta hacerlo súper bien, ¿no? Yo, la verdad, cuando estoy, por ejemplo, en un restaurante, si trato de feminizar más mi voz, pues para que no me hablen en masculino, o si entro a un baño de las mujeres, o lo que sea, ¿no? Pero pues así digamos que en la vida cotidiana, pues trato de ser más natural, más fluida, ¿no? Y creo que eso más bien nos enriquece, ¿no? No, no nos empobrece. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, comentario. No sé si todas y todos quienes están aquí van a estar en la charla del jueves. Ojalá que sí. Me gustaría mucho verles. Si no, bueno, si no hay, a ver,
Sí, perfecto, María Alejandra, pues por aquí nos veremos, ¿no? Entonces, si ya no hay más comentarios, pues no sé si Impulso Trans quiera despedir la transmisión o qué procede. Sí, de nuevo una disculpa por mi voz. Espero ya para el jueves estar bien, ya mejor de la voz. Entonces, muchas gracias, maestra, en verdad. Disfruté mucho esta plática. Yo soy un hombre trans y estoy haciendo tesis. Estoy estudiando la carrera de criminología y victimología, precisamente para el apoyo de todos que necesitan este apoyo, ¿no? Que han sido tan invisibilizados a lo largo de la historia. Y su plática, pues sí me ayuda mucho a fomentar el estudio. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por su asistencia. Nos vemos el jueves. Hasta Bonita el tarde. jueves, bye. Buena tarde.